TJ Canal el 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa número 6. La quiebra de la alianza. Escándalos coimas en el Senado. 26 del 4 del 2000, 11 del 5 del 2000, renuncia del vicepresidente Álvarez. 6 de octubre del 2000, al mejor estilo TJ, 100% democrática. Tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 ta ta. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en nuestra emisión número 6 de la década del 2000, una década dorada, desde acá, desde nuestro estudio de la Plaza de los Inmigrantes, al borde de las vías del ferrocarril Mitre. Este programa, realizado hoy viernes 10 de enero del año 2020, haremos un programa bastante, como se dice, de alto contenido, o sea, de una vorágine bastante, como se dice, un poco más compleja de lo que hicimos el programa pasado. Que se acuerdan que el programa pasado habíamos hablado sobre los éxitos musicales. Hoy hablaremos sobre un escándalo que ocurrió en la década del 2000, más precisamente entre abril del año 2000 y octubre del año 2000, que desembocó en un gran escándalo llamado las coimas en el Senado, o la llamada ley Banelco, digamos. Escándalo que fue muy, como se dice, un poco la antesala de la crisis del año 2001, pero como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Haremos una barrida, tatatán, 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 tatatán. Bueno, luego de esta barrida un poco, como se dice, un poco accidentada de mi parte, hablaremos sobre el caso de la ley Banelco, de la llamada reforma laboral o ley Banelco. ¿Qué es lo que era la reforma laboral? Recordemos que en diciembre del año 1999 se produce el final del menemismo y asume la presidencia un nuevo gobierno, el gobierno de la Alianza. ¿Qué es lo que era la Alianza? La Alianza era la unión de la Unión Cívica Radical, la UCR, con el FREPASO, el Frente País Solidario, y que se había realizado hacia 1997, y en 1999 como que logran ganar las elecciones y eso se ha nombrado presidente de la Rúa en 1999, en las elecciones de octubre de 1999, y asume el 10 de diciembre de 1999, pero durante los primeros, como se dice, los primeros días del gobierno, más precisamente hacia enero del año 2000, con la llegada del nuevo milenio, lleva al Senado, o sea, como que sugiere al Senado una reforma laboral, que era la llamada ley 25250. ¿Qué es lo que consistía la 25250? Consistía de que las pruebas se harían como reformas como se podría decir, en el ámbito de las contrataciones laborales, o sea, de que se bajaría de 1 año a 6 meses de prueba, digamos, o sea, dando como que ese sería como un poco los puntos más polémicos de la cosa, como haciendo de que el trabajador no tenga derechos, digamos, que lamentablemente esta ley fue una ley, o sea, en contra de los trabajadores, y lo que solo hacía era esto, de que consistía en que si una empresa contrataba a un trabajador durante
un periodo de 6 meses, o sea, ha terminado los 6 meses, lo podía echar sin justificación, o sea, sin dinero, o sea, sin indemnización, o sea, como que lamentablemente era una ley, o sea, que perjudicaba enfáticamente a los trabajadores, pero en fin, ¿qué es lo que ocurría acá? Esta ley, o sea, se empieza a gestar hasta más o menos el mes de marzo. El mes de marzo como que esta ley, como ustedes verán, esta ley como que trata de de poder buscar, o sea, como poder buscar algunos, como se dice, algunos avales hacia la posición, o sea, hacia el PJ, para poder, como se dice, aprobar esa ley. Pero como se dice acá, como ven el título, o sea, el Senado se manchó de coima, digamos. O sea, ¿qué es lo que ocurrió acá? Habíamos quedado que a finales de marzo como que empieza la idea esta de mandar esa ley como se dice, al Senado, y es como que como se dice, para un grupo de la CGT, o sea, la CGT disidente, como que no está de acuerdo con esa ley, digamos. Y llegamos al mes de abril, en este caso, a la fecha del 26 del 4 del 2000, donde esta ley ya tiene como se dice, una media sanción en una de las cámaras, y lamentablemente hacia el 11 de mayo del año 2000 ya tiene una sanción, como se dice, una sanción íntegra en ambas cámaras, la de diputados y senadores. La ley, como se dice, la polémica ley 25250 se había aprobado. A causa de esto, esta ley no fue aceptada por gran parte de la sociedad, y hacia esos meses de abril y de mayo, el sector disidente de la CGT como que convoca a una serie de paros generales y de movilizaciones en contra de la ley. Pero en fin, ¿qué es lo que ocurriría acá? Como ustedes verán, yo acá en este caso narré que la ley se había aprobado, pero ¿cómo se aprobó esta ley? Esta ley se aprobó lamentablemente como se dice, por coimas, y por una llamada tarjeta Banelco, que supuestamente como se dice, el ministro de Trabajo en aquel momento, Flamarique, que iba a ser, como se dice, era como el encargado como de convencer, como de convencer y como como se dice, como de premiar o adornar, o sea, a los diputados y senadores de la oposición, del mismo, como se dice, la oposición de aquel momento, el mismo PJ, o sea, la oposición era el PJ, o sea, miembros del gobierno de la alianza, como que querían como que la ley se aprobara sí o sí, digamos. Y para eso como que necesitaban, como se dice, el visto bueno o el aval de la oposición, en ese caso que era mayoría.
Como ustedes verán, esto es televisión, ¿verdad? Y nos tenemos que trasladar, digamos. Bueno, vamos a buscar nuestro estudio, que es donde estamos siempre. O sea, como decíamos, nos invadieron el espacio. Bueno, vamos a ir a nuestro estudio tradicional. Lo que pasa es que estamos en otro estudio. Bueno, llegamos a nuestro estudio tradicional. Ay. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo un caso bastante, como se dice, un caso bastante, como se dice, bastante fuerte, y es como que no queremos público al lado. A ver, bueno, seguimos con nuestro caso, o sea, disculpen un poco la desprolijidad, pero esto es televisión en vivo, como se dice. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba hablando sobre cómo miembros del gobierno de la Alianza, o sea, en este caso el ministro de Trabajo Flamarique y el hombre fuerte de la CIDE de Santibáñez, o sea, cómo eran que iban a convencer a la oposición, o sea, al PJ, para que les dé el quórum para poder, o sea, aprobar, como dice la llamada ley de reforma laboral, o sea, la ley Banelco. O sea, simplemente ley Banelco porque lamentablemente hubo coimas. En fin, la leyenda cuenta de que miembros del gobierno de la Alianza coimean, como se dice, les da un incentivo a algunos diputados y senadores de la oposición, o sea, del PJ, una suma bastante abultada en dinero para que los ayuden a poder aprobar aquella llamada ley, la ley laboral. Pero en fin, esto no queda acá. Tal así de que como que el escándalo empieza, como que de a poco empieza a estallar porque esto como que empieza a ser voz populi dentro del Senado, dentro del Senado y dentro del como es la Cámara de Diputados, que eso llega a oídos del como se dice, del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez en aquel momento, y es como que empieza, como se dice, como como se dice, el tire y afloje sobre como se dice, si las coimas fueron verdad o fueron verdaderas o fueron falsas, y es como que empieza como a crecer una gran bola mediática sobre este tema, tal así de que como que esta bola mediática empieza se empieza como a esparcir, que algunos de los beneficiarios, o sea, de aquel dinerito extra que se dieron para poder aprobar la ley 25250, admiten de que cobraron, o sea, que cobraron ese dinero, y ahí es como que el escándalo empieza a estallar como empieza a estallar dentro, como se dice, del seno del gobierno, el gobierno de la Alianza, que recién comenzaba, y también es como que en la opinión pública y en algunos medios, en algunos programas periodísticos, empieza como un poco a como se dice, a hablarse de este tema. Tal así de que como que el sacudón, o sea, mediático, fue bastante importante, y es como que fue un poco el comienzo del quiebre
un poco el comienzo del quiebre del binomio gobernante en aquel momento, de la alianza UCR-Prepaso. Es como que empieza un poco como se dice, los últimos meses de la coalición, que se había formado para poder ser una alternativa al menemismo y en aquel momento, o sea, al TJ, pero lamentablemente no pudo, o sea, como que no pudo sostenerse, no se pudo sostener. En fin, llegado el mes de octubre, el escándalo como que empieza como un poco a tomar un poco más de fuerza, tal así de que fue tan importante el escándalo que la consecuencia fue la renuncia del vicepresidente en aquel momento, Álvarez. Acá en este caso, que fue la renuncia se hizo el viernes 6 de octubre del año 2000. Ahí él anuncia su dimisión a la vicepresidencia, y ya con ese hecho, ya como que la alianza UCR-Prepaso se quiebra definitivamente. En fin, bueno, ahora leeré como un diario, o sea, este sería el diario Crónica de aquel momento. Acá dice: conmoción por la renuncia de Chacho Álvarez, me da vergüenza que los jóvenes asocien la política con el delito. Bueno, acá habla como que ya, porque yo me voy con el tren. Bueno, como ustedes verán que es el programa más interrumpido al lado de Mirta Legrand, o sea, ahí interrumpe Mirta, acá me interrumpen a mí, o sea, a la conductora. Pero bueno, continuaremos con el caso que nos reúne. Bueno, acá nos dice: ayer el vicepresidente presentó su dimisión en forma indeclinable. Ni de la Rúa ni Alfonsín pudieron convencerlo. Y para que diera marcha atrás, frente a su casa, y luego en el Hotel Castelar una multitud lo victorió. Bueno, acá como que está hablando de que aquel viernes 6 de octubre del año 2000, en el Hotel Castelar, el vicepresidente de aquel momento anuncia en una conferencia de prensa que renunciaba a la vicepresidencia. Y ahí es como que la coalición UCR-Prepaso, o sea, el Prepaso ya se iba de la alianza, digamos. Bueno, este sería otro diario. A aquel momento renunció Chacho, de la Rúa salió a reivindicar su autoridad y dijo que no hay crisis. Bueno, acá como que trataron de querer disimular un poco sobre la crisis que había provocado esto. Después acá dice otro diario de la época, un diario, si la memoria no me falla, es diario Nación, La Nación, digamos. Los Álvarez deja la vicepresidencia, mi renuncia es un acto de lealtad. Bueno, acá se muestran como la noticia, pero en fin, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, luego de la renuncia, como se dice, la renuncia del vicepresidente, como caía el gobierno de la alianza, empieza como un declive hasta terminar lamentablemente con la crisis del año 2001. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo sigue el escándalo de la ley Banelco, de las coimas en el Senado? Hacia el año 2003 en adelante,
surge un personaje que fuera de serie, en este caso, o sea, como que no estaban los actores principales del problema inicial. Surge un señor llamado Mario Contacuarto y es como que confiesa realmente lo ocurrido, o sea, que realmente hubo coimas en el Senado, como que hubo, como se dice, incentivo a la oposición de aquel momento para aprobar la ley. Y ahí como que desde ahí empieza a ser el arrepentido, o sea, tal así de que fueron noticias, o sea, y tal así que él lo empieza a contar con lujos y detalles sobre lo que había ocurrido, como que se dice que un poco lo que él contó, un poco lo que sirvió para poder llevar a cabo el juicio, o sea, el juicio que realmente estuvo en varias, o sea, como que fueron varios, como se dice, varios tomos, digamos, o sea, en varias etapas fue el juicio. No fue un juicio que fue de un día para otro. Pero, ¿cómo seguiría esto? Bueno, entre el año 2003-2004, o sea, el arrepentido de la ley Banelco, empezaría como un rally un poco mediático, y ahí empezaría a contar un poco como se dice, su verdad, tal vez por la culpa que sentiría, tal vez por querer como terminar de una vez una etapa y poder estar con su conciencia tranquila, como que la cuestión fue, como se dice, fue una pieza clave para que se pueda llevar el juicio. Tal así de que, o sea, como que el rally mediático del arrepentido fue un poco muy fuerte, que él se presenta en un programa hacia el año 2005 en el programa TVR, esa televisión registrada, y ahí es como que sufre, como se dice, una especie de censura explícita, porque el programa se emitía en América 2 en aquel momento, hacia el año 2005, y es como que el canal decide levantar el programa por haber llevado a este polémico invitado. Y es como que era, o sea, como se dice, era una persona de temer, digamos. Pero ¿cómo termina este caso? O sea, ¿cómo? ¿Cómo termina este caso? Bueno, entre el año 2005, 2012, 2013 y finalmente 2015 es como que se hace el juicio, se hace el juicio del escándalo de la ley Banelco entre esos años que nombré ahí, y es como que al final, o sea, fueron todos absueltos, o sea, para la justicia como que no se pudo comprobar realmente si hubo o no hubo coimas en el Senado, luego de varios tires y aflojes, y bueno, y ahí como que quedó como un caso que para la justicia
pasó en el tiempo, nada más como una breve anécdota. Tal así de que hacia el año 2015-2016 por el tiempo transcurrido la causa se archiva, digamos, o sea, queda cerrada. Pero fue un caso que marcó, como si se marcó un ícono en como esto en la política nacional. Pero ustedes me dirán, ¿qué ocurrió con la 25.250, la famosa llamada reforma laboral, o sea, la ley Ivanelco, que popularmente se la conoció, hacia el año 2004, por iniciativa del gobierno de aquel momento, o sea, del gobierno kirchnerista, se derroga esa ley, o sea, se la elimina, digamos, y se hace una nueva ley laboral. Y ahí es como que termina la historia de la llamada ley Ivanelco. Bueno, y ya con este broche de oro que le di acá, nos vamos despidiendo lentamente de nuestro expediente TJ sin censura y sin filtro. Bueno, desde acá nuestro estudio de la Plaza de los Inmigrantes, como siempre, este programa dedicado a Orquídea en la provincia de Corrientes. Hoy fue un caso bastante denso. Ya mañana en el programa de mañana haremos un programa más descontracturante, que lo único que adelanto que vamos a recordar los melodramas del 2000. Y nos despedimos hasta mañana en una nueva emisión de la década del 2000, la década dorada. Tan 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 tan